Bienvenidos a la hora de la biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La hora de la biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hoy os damos la bienvenida al 7º capítulo de La hora de la biología. En este capítulo participan Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, que nos hablará de la aparición de las plantas terrestres, y yo misma, Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular, os comentaré un paper que pone en duda que exista neurogénesis en adultos. En este capítulo también contamos con Oriol Ruiz, bioquímico y con un máster en investigación translacional y medicina personalizada, y Noemí Caballero, biotecnóloga con un máster en biología molecular, celular y genética. Buenos días, comenzamos este podcast con un tema tan controvertido como es la neurogénesis, y con respecto a ello, Elena nos comentará en qué consiste la neurogénesis en humanos y cómo evoluciona esta a lo largo de la vida, haciendo una comparativa entre niños y adultos. El paper que voy a comentar hoy va sobre neurogénesis en humanos. Voy a empezar haciéndoos un spoiler. El título del paper dice que la neurogénesis en el hipocampo humano decae drásticamente en niños y es indetectable en adultos. Hay estudios previos que muestran que existe neurogénesis, es decir, nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo de algunos mamíferos adultos. Esto se ha demostrado en ratones, por ejemplo, pero en el caso de los humanos hay mucha controversia porque hay algunos estudios que sugieren que sí que hay división de progenitores y que, por tanto, hay generación de nuevas neuronas en el hipocampo humano, mientras que otros estudios no encuentran generación de neuronas o el número que encuentran es anecdótico. En el paper dicen que es generalmente aceptado que existe neurogénesis en adultos. No sé si queréis comentar algo de esto, pero puede que sí y que en la cultura popular sea algo que se piense. Pero bueno, como he dicho, es un tema muy controvertido y muy candente en ciencia. Bueno, a mí siempre me han comentado que por cada cubata que te tomas pierdes, si no me equivoco, eran 40 neuronas. No sé yo. Depende de cuánto lo cargues. Y depende si es garrafón o no. Cuando dimos neurobiología durante la carrera sé que comentaban de que sí que se conocía la existencia de neurogénesis en adulto y que uno de los experimentos que habían realizado para ver esta presencia de nacimiento de neuronas en individuos adultos era con el accidente de Chernóbil, que de las partículas radioactivas que se cargaron, que se liberaron en el ambiente, llegaron incluso hasta España y que habían recogido individuos que durante esa época ya eran adultos y se supone que no tenían neurogénesis y habían visto que sí que había presencia de neuronas marcadas con carbono 14 y que lo achacaban, o sea, lo indicaban que era debido a la neurogénesis, porque sí que se habían formado neuronas. Si no, no tenía sentido que se hubiesen encontrado estas moléculas de carbono en las neuronas en adultos. Y ese carbono 14 estaba en el DNA de estas neuronas. Creo que estaba en diferentes estructuras. No me acuerdo si lo comentaban, si especificaban en qué estructura. Creo que Claro, es que si estuviese DNA. en el DNA sí que sería, o sea, como una prueba más concluyente porque, o sea, cuando incorporan este DNA, o sea, estos bases es cuando están en fase S que van a proliferar. Supongo que sería en el DNA. Pero como no tengo el paper ahora mismo delante, no puedo defenderlo a capa y espada. Bueno, Y lo comparaban con los estudios que se hacen para ver si hay proliferación con deuterio y cosas así, con componentes radiactivos de hidrógeno en este caso, y lo comparaban con eso. Sí que estaban aparte de todas las estructuras, porque todas las estructuras tienen carbono. Sí, pero no. Lo que tienen carbono. Sí, también, o sea, los que estaban en contra de este experimento para hablar a favor de que es neurogénesis decían que perfectamente este carbono se podía haber fijado en los procesos de reestructuración celular. Es decir, la célula en todo momento está reconstruyendo la célula en sí. Y por lo tanto estas moléculas perfectamente se habían podido fijar por procesos de reestructuración celular y no de renovación celular. claro, o sea, estructuras como proteínas sí que cambian, aunque la célula no prolifere. Lo que sí que se mantiene
mejor de alguna manera sería el DNA, pero también hay procesos de reparación del DNA donde se pueden incorporar estas nuevas bases, así que tampoco es el estudio más concluyente. Sí, pero sí que podíamos coger este paper y comentarlo en otro momento. En este caso vamos a decir que no hay regeneración celular, pero cojamos otro donde digamos que se sí puede, que hay. se puede ver algún artículo que sea más reciente también y que sí que apoye la neurogénesis y compararlos. El problema con la teoría esa es que solamente se observaba en hipocampo. Así que dices, si dijeras que es una cosa de ruido de fondo por la reparación del DNA, se vería una mancha en todo el cerebro. Pero se veía solo en el hipocampo. Pues eso es curioso. Sí, es una controversia cuando en ciencia tienes dos grupos más o menos grandes que apoyan teorías contradictorias, es que o las dos son verdad o ninguna es verdad. Pero en este caso no puede ser, porque uno dice que sí y otro que no. La regeneración, la neurogénesis de Schrödinger, existe y no existe a la vez. Sí, en la biografía es grupos contradictorios siempre en ese sentido, hablando de neurogénesis. Sí, pero en general es eso. Los dos tienen algo de razón al menos, pero en este caso... No sé si Noemí quería decir algo. Nada, lo mío era de la terapia del bulbo olfatorio, que se decían en su momento de que las neuronas del bulbo olfatorio eran capaces de regenerarse, entonces hacer un trasplante de esas neuronas en médula espinal cuando eran casos de parálisis y demás. Sí, me suena. No me acuerdo. Bueno, sí, en ratones sí que se regenera, ¿no? O sea, aparte de la zona esta del hipocampo, hay otra región, los ventrículos sublaterales, no sé si estoy en lo cierto o no, pero que estas neuronas migran hasta el bulbo olfatorio y se están reponiendo las neuronas del bulbo olfatorio en roedores en general. Sí, porque justamente el bulbo olfatorio, al final, o sea, el olfato es la detección de sustancias químicas solubles y muchas de estas pueden llegar a ser tóxicas y matan las neuronas. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros mismos, cuando sufrimos un resfriado, en el momento que perdemos la capacidad de oler es porque el moco ha cortado las neuronas que tenemos nosotros en la cavidad nasofaringe y por lo tanto... Es decir, la nariz. En la nariz. Y por lo tanto no es que hemos perdido la capacidad de oler porque no podemos oler. O sea, no es directamente es que se han muerto las neuronas que nos estaban permitiendo oler. Y esas neuronas en humanos, si no me equivoco, también se reponen. Vuelve a crecer el axón para llegar hasta la nariz. Claro, o sea, se regeneran esa misma neurona. O sea, no tienen por qué proliferar a partir de una célula madre. O sea, eso ya no lo sé. Eso puede que también sea controvertido. Entonces, un poco recapitulando, la neurogénesis es el proceso de generación de neuronas y lo que está en debate es si los adultos somos capaces de regenerar neuronas o no. Entonces, hay estudios que corroboran esto, o sea, que dicen que los adultos sí son capaces de regenerarlas, mientras que otros, como en este caso, no son capaces de observar esta neurogénesis. Bueno, primero explicaré las regiones del hipocampo estudiadas. O sea, el hipocampo es una estructura del cerebro que estaría implicada en la consolidación de la memoria de corto plazo a largo plazo y también en la memoria espacial. Y, o sea, lo que estudian es la zona subgranular en el giro dentado, que es una región del hipocampo donde se ha observado neurogénesis adulta en roedores. Si no me equivoco, la capa más externa del hipocampo se llama la capa molecular, por debajo de esta se encuentra otra capa llamada capa granular y debajo de esta está la zona que nos interesa, que sería la zona subgranular, y la zona más interna del hipocampo sería el hilus. O sea, en la zona subgranular, entre la capa granular y el hilus, es donde se encontrarían estas células madre neuronales en distintos estadios del desarrollo. Y además otras células que ayudarían a crear el microambiente perfecto para regular el mantenimiento y la diferenciación de estas células, como los astrocitos o células endoteliales. En este paper utilizan 59 muestras de hipocampo humano, 37 son controles post-mortem y 22 son muestras post-cirugía de pacientes con epilepsia. La mayoría de experimentos que realizan son de inmunohistoquímica, utilizan anticuerpos contra los marcadores celulares de interés, utilizan anticuerpos primarios y luego los anticuerpos secundarios que detectan el primario y están conjugados con un fluoróforo. De manera que por microscopía confocal puedes ver la señal de estos fluoróforos.
Y también hacen experimentos con microscopía electrónica y con hibridación in situ contra el RNA, el transcrito del marcador de interés. Esto último lo hacen con un kit comercial que amplifica la señal del RNA, dando señal fluorescente. Primero lo que hacen es mirar un marcador llamado Ki67, que su presencia indica que las células están proliferando, y lo miran junto con marcadores para neuroectodermo. O sea, observan muchas células positivas para este marcador en la semana 14 de gestación. En la semana de 22 de gestación ven que estas células positivas para este marcador de proliferación han disminuido y en ningún caso encuentran que estas células se organicen formando una capa. O sea que no encuentran evidencias de esta zona subgranular en humanos, que se encontraría entre la capa granular y el hilus en roedores. También observan que es raro encontrar células con este marcador, con el marcador de células proliferantes en el giro dentado a los 35 años, en una muestra de un individuo de 35 años. Después realizaron experimentos de microscopía electrónica utilizando la técnica de Immunogold. En esta técnica los anticuerpos secundarios están conjugados con partículas de oro, que al tener mayor densidad de electrones da una señal más fuerte, o sea, hay más contraste cuando haces microscopía electrónica. Y en este caso se usó para localizar una proteína llamada double cortin, no sé cómo se dirá en español, que es específica de precursores neuronales y también de estadios inmaduros de las neuronas. Con esta técnica tampoco encontraron evidencias de la zona subgranular en humanos. Entonces, el grupo de investigadores tiene un número bastante grande de muestras de cerebros en humano, en este caso aproximadamente 60, si no me equivoco eran 59, Sí. que derivan tanto de cirugías que se han extraído algún fragmento de cerebro por otras causas o post-mortem que lo han donado a la ciencia para que estos investigadores puedan realizar sus experimentos. Y se conocen ya dos marcadores, uno si no me equivoco era un mensajero que era Ki67 y el otro era la doble cortina, que son marcadores de proliferación celular, en este caso de neurogénesis, ¿no? Ki67 es marcador de proliferación y este lo observan junto con otros marcadores que son para neuroectodermo, nestina creo que se llama el otro marcador. O sea, miran que las células sean doble positivas para saber que son neuronas y que además están proliferando. Sí, y esto lo comprueban en un control que sería el positivo, que son fragmentos de fetos en desarrollo, que en este caso sí que se sabe que debe haber proliferación porque están en desarrollo. Se sabe que hay un pico en la proliferación en el hipocampo en la semana 14 de gestación y sí que tienen una muestra de esta semana. Por lo tanto, tienen el control positivo, que son derivados de estos fetos que quien sabe que hay neurogénesis y están en desarrollo, y de esta forma pueden comprobar que hay neuronas y que encima son neuronas que se están desarrollando. Y con este control positivo luego comprueban en el número de muestras ya en adultos para ver si también se observa esta señal que tendría que ser de neuronas y de que presente proliferación celular en el caso del hipocampo, que es donde ya se ha discutido en la bibliografía que en otros momentos han llegado a detectar neurogénesis. Y lo que observan es que no ven. O sea, exactamente, que es raro encontrar células con estos dos marcadores en individuos adultos. Por lo tanto, con este experimento estarían ya refutando la teoría de que haya proliferación celular, en este caso neurogénesis, en cerebros adultos. Sí. Y podemos estar seguros en este sentido que lo hayan realizado bien porque estos mismos marcadores en fetos en desarrollo se ha comprobado su presencia. Sí, exactamente, y utilizan la misma técnica, así que en un principio si hay neurogénesis debería haber. Lo siguiente que hacen es mirar la presencia de neuronas jóvenes y esto lo hacen también mirando dos marcadores, la doble cortina, como he dicho antes, y PSA-NCAM. La NCAM es una glicoproteína implicada en adhesión y cuando sufre una modificación posttraduccional, que es la adición del ácido poliacílico, se convierte en un marcador de migración celular. Y tenemos anticuerpos que son específicos para esta proteína con esta modificación posttraduccional concreta. En el nacimiento encuentran bastantes neuronas jóvenes
y el número declina de 1.618 neuronas jóvenes por milímetro cuadrado en el nacimiento a 293 por milímetro cuadrado al año de edad. A los 7 años observan una media de 12 y a los 13 años una media de 2,4. Después también examinaron 17 hipocampos adultos post-mortem entre 18 y 77 años y no encontraron evidencias de neuronas jóvenes. También buscaron neuronas positivas para doble cortina y TUG1. TUG1 es un marcador de estadios tempranos de diferenciación neuronal y detectan células positivas para estos dos marcadores en muestras de 3 semanas de edad, pero no lo detectan en muestras de 19 y 36 años. Y además también utilizan la otra técnica que he comentado antes, in situ hybridation. Esta hibridación la hacen contra los transcritos de la doble cortina, que, como ya he dicho, es específica de precursores neuronales y de neuronas inmaduras. Con esta técnica detectan células positivas para doble cortina a las 14 semanas de gestación, pero solo encuentran unas pocas a los 13 años, por lo que utilizan varias técnicas para intentar observar la neurogénesis y con todas ellas obtienen unos resultados parecidos. Luego lo que también hicieron fue examinar las muestras de los casos de epilepsia. Ven neuronas jóvenes en un individuo de 10 meses, pero no observan neuronas jóvenes en otra muestra de 11 años. Y luego ya también lo que se realizan en este estudio son experimentos en macacos. Encuentran progenitores neurales en el día del desarrollo embrionario E150 y en el nacimiento, y entre el nacimiento y el año y medio decrece 8 veces el número de estos progenitores y entre el año y medio y los 7 años decrece 35 veces. Luego lo que también hacen en macacos, que obviamente no se puede hacer en humanos, es usar bromodeoxiuridina, que es un análogo de la timidina, o sea, que es una de las bases del DNA. Y cuando las células se dividen, o sea, las células proliferan, o sea, tienen que entrar en esta fase S para replicar el material genético antes de dividirse. Y si a estos monos se les ha puesto inyecciones de este análogo, las células que estaban proliferando en ese momento tendrán el análogo en su DNA y podemos detectar estas células. En este caso, lo que hacen es buscar células que sean a la vez doble positivas para doble cortina y para bromodeoxiuridina. Y observan células doble positivas al año y medio, pero no a los 7 años. Para resumir, aunque en roedores se encuentran células madre neurales en el hipocampo, en la zona subranular del girodentado, y estas generan nuevas neuronas durante la vida adulta del roedor, esto no está claro que ocurra en humanos, donde igual la plasticidad neuronal juega un papel más importante. Y igualmente siguen saliendo estudios que sí que encuentran neurogénesis en humanos adultos, por lo que es un tema de debate. Sí, antes de continuar y tal, quería preguntar si has mirado cuánto vive un macaco. 25 años de media. Es que, por ejemplo, que no se encuentre 7 años es que ya está justamente al final de la vida del macaco, pero bueno, sí, en este caso vive 25, tiene sentido. Entonces, aunque ya has hecho ya un resumen al final, quería recapitular un poco. En el primer experimento intentan comprobar en tejido post-mortem y de lesiones cerebrales si hay presencia de neurogénesis mediante dos marcadores, uno que es un marcador específico de neuronas y uno que es un marcador específico de proliferación celular, la doble cortina y el Ki67, y ven que no, que sí que son capaces de encontrarlo en individuos en desarrollo, pero no en individuos adultos. Y lo siguiente que realizan ahora es, vamos a ver si somos capaces de encontrar neuronas jóvenes. Sí. ¿No? Y estos realizan igual, tienen unos marcadores específicos para ver si son neuronas y para ver si son neuronas jóvenes, y se observan que sí que encuentran neuronas jóvenes en estadios tempranos, más de la niñez, pero que tal como se va desarrollando el individuo, cuando llega a un estadio de adulto, porque pasamos de larva a adulto claramente, no son capaces de encontrar ya estas neuronas o la señal se encuentra muy baja. Pero aquí lo que tenemos es una complicación, ya que, como hemos comentado, estos tejidos son de tejidos post-mortem y de tejidos de lesiones, o sea, que han sido donados porque han sido extraídos por alguna lesión, en este caso epilepsia, si no me equivoco. Entonces, puede ser que no estés viendo esto o porque tu tejido esté muy deteriorado o porque tu tejido no es un tejido correctamente funcional, por eso porque tiene una lesión. Entonces, lo que hacen es, vamos a comprobar con un modelo animal lo más parecido a humano posible, que es el macaco,
y donde puedes hacer más experimentos si encontramos o no lo mismo que hemos encontrado en este tejido dañado. Y observan lo mismo, que tanto el desarrollo, la neurogénesis como la presencia de neuronas jóvenes se encuentran en estadios muy tempranos y se va perdiendo cuando el individuo crece, se hace viejo, se hace adulto. Entonces, de dos formas han empezado a encontrar más o menos los mismos resultados, ¿no? Tanto en el modelo post-mortem como en el modelo animal. Sí, más o menos sí que encuentran los mismos resultados. Luego también decir que, o sea, las muestras han sido tratadas de la misma manera y sí que encuentran evidencias de neurogénesis en hipocampos en el desarrollo embrionario o en individuos muy jóvenes de 10 meses de edad. Y eso. Y otra cosa que quería decir es que es todo de microscopía confocal y que los tejidos han sido fijados con paraformaldehído. Y que esto, claro, luego al poner los anticuerpos también es algo bastante difícil hacer esta técnica y que hay anticuerpos que pueden reconocer bien el epítopo y otros no, pero aquí también lo que han utilizado es esta técnica de hibridación in situ para ver los transcritos de la doble cortina y en este caso también observan resultados parecidos, ya que sí que detectan la presencia de doble cortina a las 14 semanas de gestación, pero o sea, luego conforme el individuo se desarrolla en individuos adultos no lo observan. Y también comentar que, tal como dice Lena, que se observe algún evento, por ejemplo en este caso la neurogénesis en modelo de ratón, no implica que se vaya a encontrar en ser humano, porque ya hay bastante salto evolutivo entre un roedor y nosotros y al igual que con otros experimentos, aunque es un gran modelo animal que se puede utilizar para hacer modelos de enfermedades y ahora actualmente con las técnicas de CRISPR puedes reproducir exactamente la misma mutación que te está sucediendo en humano, en ratón, y es un gran modelo de investigación, hay un salto clínico bastante grande entre un individuo y otro y algunos resultados que puedes encontrar que encajan perfectamente con el modelo de ratón, luego al extrapolarlo en humanos ves que no. O sea que, pese a que es una herramienta indispensable para el desarrollo de la investigación, también tenemos que tener en cuenta sus limitaciones y más en este caso en el desarrollo desarrollo neuronal o formación del cerebro, en este caso. Sí. Y luego otra cosa que quería decir es que los marcadores utilizados, por ejemplo la doble cortina, sí que se han utilizado en los experimentos de ratón. De hecho, si buscas doble cortina en Google y entras en la página de Wikipedia, la primera foto que tienes es de la zona subgranular en rata, que sí que se puede apreciar claramente que existe esta capa de progenitores neurales. Bueno, a lo mejor un poco barriendo para mi terreno, pero hubiese estado interesante que hubiesen hecho un análisis epigenético y transcriptómico de ambos tejidos. O sea, eso ya es. Ten en cuenta que es tejido post-mortem, o sea, no sé hasta qué punto cosas. Depende de cuándo lo fijaron. Claro, depende de lo fresco que esté el tejido, nunca mejor dicho. Sí que hablan de análisis transcriptómicos, pero o sea, creo que lo que utilizan es datos que ya están en bases de datos, o sea, no lo procesan ellos, si no me equivoco, y que sí que observan que hay un decline en estos marcadores tipo doble cortina con la edad. O sea, descienden estos marcadores de progenitores neurales y de neuronas inmaduras conforme el humano envejece. Sí, conforme el tiempo. Juraría, hablando de lo de cuál fresco está este tejido, juraría que cuando un individuo fallece, antes de poder extraerle cualquier tipo de órganos, en este caso que hayan donado el cerebro a la investigación, creo que es obligatorio dejar unas 4 horas el cadáver antes de proceder a la extracción. Creo que uno de nuestros profesores... Sería más viable a priori hacerlo en macacos y luego ver la posibilidad de, claro, ahí ya compite con bioética y demás. Entonces, sí, justamente. Vale. El artículo dicen que las muestras que vienen de autopsias han estado menos de 48 horas antes de que se fijaran y las de epilepsia, o sea, 1 hora antes de que se fijaran. Supongo que aquí hay menos restricciones porque una vez haces la cirugía y extraes esta zona del hipocampo ya directamente puedes ponerte a fijarlo. Lo de 48 horas es que es demasiado. A ver, ponen que máximo han estado 48 horas, sí. no que en todos los casos haya sido así. Pero para un análisis transcriptómico no te queda RNA vivo.
Ya, o sea, Ya, no, ya, en ya. este caso es para fijarlas y para hacer, o sea, inmunohistoquímica. O sea, Y ellos, o para sea, eso este sí que se grupo, puede o ver. sea, creo que no hace los análisis transcriptómicos. Lo que han hecho es coger una Sí, base de no, datos y... era por lo que mencionaba Noemí, que si tienes esa clase de muestras no puedes hacer nada. Y es que esas muestras no dependen de ti. Así que ellos trabajan con lo que tienen. Sí, en este caso te estás limitado por la burocracia actual en la hora de tratamiento de tejidos post-mortem. Bueno, a ver si se ha puesto esa ley porque tendrá algún sentido. Sí, Tipo de que a lo los típicos mejor... anuncios de un abuelo despierta en la morgue después de haber sido... Exacto. ¡Sacadme de aquí! Ahora damos un giro brusco. Por cambiamos hasta de reino, de animal a planta. Y ahora viene Pablo y nos hablará sobre análisis filogenéticos y los cambios evolutivos que permitieron el origen de las plantas terrestres. Yo creo que voy a hablar del tema que más odian los bioquímicos, o al menos odiaban los bioquímicos durante mi época en la universidad, las plantas. Es como, no, Sí. yo me he metido en bioquímica para tratar con cosas de humanos, o al menos animales, si no me hubiese metido en biotecnología. Pero bueno, estáis viendo a un bioquímico hablando de plantas. Aprovechas que hoy no está el biotecnólogo para hablar más. Sí. Yo voy a hablar del origen de las plantas terrestres. O sea, este evento sucedió hace más de aproximadamente hace unos 470 millones de años, en el momento en que las plantas dejan el mar o el agua para adentrarse en la tierra. En este momento tenemos que tener en cuenta que como las plantas aún no habían hecho esa transición a la tierra, esta estaría más o menos inhabitada, ya que no existían estos productores primarios que luego permitirían que se adentraran los animales y otros seres, y al final otros seres vivos que van a estar allí. Este evento es complicado, ya que deben ser capaces de desarrollar todos los tejidos vascularizados. Hay que tener en cuenta que cuando se encuentran en el agua se encuentran como ingrávidos, por lo tanto tienen que desarrollar todas las estructuras, una pared celular potente y también la resistencia ultravioleta y a la desecación, ya que se encontraban en un ambiente húmedo y van a pasar a un ambiente completamente seco, y los rayos ultravioleta, o sea la radiación solar, también va a causar daño en el genoma. Por lo tanto, el paso de las plantas del medio acuático al medio terrestre hasta este momento se ha tenido una idea medianamente gradual, es decir, que con el paso del tiempo estos individuos van a adquirir mutaciones, genes que les van a permitir hacer este paso a tierra y que va a ser como un proceso gradual. En este caso, estos investigadores, para poder comprobar qué genes son los involucrados en este paso del medio acuático al medio terrestre, han hecho un análisis filogenético de más de 200 especies, tanto de plantas como algunos animales que se emplean como outliers, y entonces lo que han hecho es se han descargado de bases públicas unos 254 genomas completos y anotados. Han hecho un filtro teniendo en cuenta que estos genomas estén bien anotados. En este caso emplean la herramienta Busco y piden que tengan como máximo un 15% de carencia de genes, que no se encuentren mal anotados, y después lo que realizan es una comparativa 1 a 1. Es decir, de estos 250 genomas completos, extraen todos los genes y los comparan 1 a 1 todos. Es decir, los genes del propio genoma se comparan en sí y además se comparan con todos los genomas siguientes. Y con esto reconstruyen un árbol filogenético, pero los que les interesan a él son los grupos de homología. Normalmente cuando hablamos de genes tenemos conceptos como familia génica, superfamilias, pero en este caso lo que realizan estos investigadores es agrupan estos genes por genes de homología. Para ello, una vez han hecho la comparativa 1 a 1 de todos los genes que se encuentran en estos genomas, los representan y mediante modelos de clustering de Markov, que son modelos no supervisados para al final obtener clústeres en el espacio, los agrupan por grupos de homología. Bueno, Pablo, un poco por resumir, lo que han hecho es descargarse 250 genomas de distintas plantas
ver la calidad de la anotación, comparándolo uno a uno y entre todos. Y lo que le interesaba eran ver los genes homólogos en este caso, ¿no? No comparan los genomas entre sí, al final lo que están comparando son los genes. Los genomas son simplemente donde van a obtener estos genes. Y sí, no buscan genes homólogos, sino grupos de homología, que los definen como genes que hayan derivado... que han derivado de un ancestro génico común, ¿no? O sea, a partir de un gen en un ancestro, o sea, ya han habido duplicaciones o reorganizaciones del genoma para... Sí, más o menos eso. Al final, que grupos que han divergido juntos entre sí. No ponen en ningún momento esta condición de que deriven de un ancestro común, pero se entienden. Luego lo que sí que están observando es que si observas los grupos, los genes actuales, sí que muchos de estos grupos de homología están recogiendo superfamilias génicas, como podría ser el caso de humanos de la hemoglobina, de las globinas. Y luego con lo que hacen es, respecto a una filogenia, un árbol filogenético que ya se conoce y está bien establecido, como es el del desarrollo de las plantas, comprueban en qué momento surgen estos grupos de homología. Y observan que, en este caso, teniendo en cuenta el desarrollo de la transición de las plantas terrestres, que serían los dominios de embriofitas y estetofitas. Estetofitas recoge a las plantas terrestres y a su familia más próximas, que son las algas crófitas, y embriófita, que recoge simplemente, es el clado que recoge simplemente a las plantas terrestres. Se esperaban que iban a encontrar un único evento de aparición de genes que les permitan este salto del agua a la tierra. Sin embargo, han visto 2 eventos donde se recogen los genes que son necesarios para esta transición. Un primer evento tiene lugar en el ancestro común de los esteptofitos, que son este clado que recoge las algas y las algas prófitas y las plantas, y que tiene que ver con la adquisición de genes de multipluricelularidad. Es decir, en este ancestro común de estetofitas se recogen 103 nuevos grupos de homología. Para ver esta comparativa, lo que están utilizando, como ya hablamos en estos programas, es Gene Ontology, donde mediante los genes actuales puedes anotar estas funciones que presentan estos grupos de homología. Y mediante esta anotación comprueban que las 103 grupos de homología que tienen en estetofitas tienen que ver con desarrollo de la raíz, de la multicelularidad, es decir, de la capacidad de ser organismos pluricelulares con tejidos diferenciados, y el desarrollo de estos órganos. Por lo tanto, en este primer paso adquieren todas las capacidades propias para ser un organismo pluricelular. Y luego, en este segundo evento, que es consecutivo, es en el ancestro común de los embriofitos, ya sí que presentan proteínas grupos de homología que principalmente son factores transcripcionales que les van a permitir desarrollar una respuesta a diferentes estímulos, como puede ser la carencia de agua o, por ejemplo, proteínas transportadoras que le permita extraer los minerales, las sustancias necesarias para el desarrollo de la planta del suelo. Porque en el caso de estar en el ambiente acuoso, estas proteínas se van a encontrar alrededor de la planta, y en este caso tiene que ser específico de extraerlo de sustratos como puede ser la tierra. Y además todas estas respuestas de estrés hídrico o de la radiación ultravioleta. O sea, lo que te iba a decir es que más que adquirir pluricelularidad, que yo supongo que ya eran pluricelulares, o sea, lo que adquieren es la capacidad de tener tejidos diferenciados dentro del mismo organismo. Sí. ¿No? Y la capacidad de organizarse. Sí, o sea, tenemos que tener en cuenta que anterior a eso lo que podemos decir como organismos pluricelulares son las algas verdes, que no tienen mucha complejidad. O sea, que si no me equivoco se consideraban más organismos colonias que pluricelulares. O sea, que se crearon 2 grupos de homología, uno que iba en la creación de tejido y órganos, o por lo menos de estructuras, y el segundo de adaptación a estímulos o... Sí, los 2 eventos. No 2 grupos de homología, sino en estos eventos tenemos en el primer evento de estetofitos son la adquisición de 753 grupos de homología, y en el caso de embriofita el siguiente estadio serían de 1167.
O sea, hay dos únicos eventos donde se van a adquirir un gran número de genes que les va a permitir esto, en un primer lugar ser multicelulares, ser organismos pluricelulares, y en un segundo lugar ya tener una mayor adaptabilidad al medio terrestre. Esto lo que básicamente significa, porque el primero es el de organización, va antes, significa que las primeras plantas, por decirlo de alguna cosa, organizadas con hojas, raíces y todo eso, estaban todavía en el agua, probablemente. Seguramente. Y luego consiguieron los genes que les permitieron adaptarse a no estar en el agua. O eran anfibios. Interesante es eso, que sean dos eventos así. Miraron a ver de la edad geológica que es, si había eventos, pues eso, de extinciones masivas o de cambios en el agua, de acidez o cambios en el nivel del mar o algo que pudieran hacer que fueran tan rápido esas evoluciones, que fueran dos eventos. Simplemente más o menos lo sitúan en la edad geológica que es, que en este caso no lo sé. A mí lo que me extraña es un poco el orden. Yo lo primero que pensaría si no hubiese esta hipótesis sería que primero estuvieron los genes de adaptación al medio y después se crearon las estructuras capaces de hacer esta adaptación. No, o sea, que es en primer lugar, lo de los periodos, ese de Diacara y el Ordovicia, a mí la verdad no tengo los conceptos de las épocas de los grandes periodos geológicos, así que no me está aportando muchísimo. O sea, quitando el Parque Jurásico, no lo puedo centrar más en mi cabeza. Y después... Esto es bastante antes que eso. Ya. Y después, respecto a lo que dice Noemí, tiene sentido que primero tengas que ser un organismo pluricelular que sea capaz de tener tejidos específicos dentro del mismo agua, o sea, una región que sea específica para el filtrado o la captación de nutrientes, y luego otra que sea específica para la captación de luz, por ejemplo, o sea, como se me ocurre, y que luego ya tengas, una vez ya seas complejo, o sea, en primer lugar tienes que ganar complejidad. La segunda ya es la adaptación al medio terrestre. Una vez que ya eres complejo, vas a ganar genes que o sea, transportadores en las raíces que te permitan la extracción de nutrientes, la captación o sea, el transporte de agua. O sea, cuando estás en el agua no necesitas transportar el agua, ya la tienes ahí. Ahora tienes que ser capaz de tener una región que sea capaz de, aparte de tener los nutrientes, extraer el agua y llevar a otras regiones de la planta. Y también tener una respuesta hídrica. Tienes que saber cuándo tienes que gastar o no gastar agua. O sea, tiene lógica que haya dos eventos y que sean así seguiditos. La cuestión es que estos investigadores ya han empleado esta metodología para estudio también del paso del agua a la tierra de mamíferos, no, de animales, y en este caso sí que es un único evento, pero es porque ya, o sea, a mi entender es que ya tienes unos organismos bastante complejos en el agua, los peces, anfibios y reptiles, bueno, reptiles no, pero peces principalmente, medusas, pólipos, o sea, todos estos filos que ya están adaptados a vivir al agua, ya han tenido tiempo y luego ya solo tienen que pasar a terrestres. No veo cambios tan bruscos como en el caso de las plantas. También lo que se... Estaba mirando ahora por curiosidad, y hace 400 millones de años, que es lo que he dicho, lo que veo sí que hubo una extinción masiva, es la extinción masiva del Devónico. Estoy mirando a ver si si dicen algo de relación con eso, pero tampoco pone nada. Bueno. Es algo de... dicen, hay muchas posibilidades distintas, no hay nada seguro. Así que ni idea. Y continuando con esto, una de las hipótesis que también, una de las preguntas que se hacen es de dónde se pueden originar este gran número de genes, porque al final estás consiguiendo un gran número de genes que antes no están ganados de nuevo. Sí que comentan que las plantas son muy plásticas para la duplicación del genoma, están bastante acostumbrados. O sea, es bastante común en las plantas que haya una duplicación de genoma completo. Entonces esto sí que le estás dando un montón de genes que están duplicados y por lo tanto puedes especializarla en nuevas funciones o una función que ya tenga ese mismo gen, optimizarla. Y se sabe que en el linaje de las plantas verdes ha habido más de 244 duplicaciones génicas, de genoma completo me refiero, y algunas de estas duplicaciones de genoma completo, por ejemplo, se encuentran relacionados con la aparición de las
plantas con flores y de las plantas con semillas, que son las angiospermas y las gimnospermas. Pero lo que no se ha encontrado una duplicación génica de genoma completa que pueda datarlo en el desarrollo en estos eventos del paso del agua a la Tierra. Y también creo que sería bastante complicado de ver porque ya está bastante más lejano, o sea, diluido, quería decirlo. O sea, son eventos bastante más diluidos en el genoma, así que supongo que será más complicado de verlo. Lo que sí que encuentran es eventos de transferencia horizontal de genes. Para ello lo que hacen es, en la filogenia, le piden al programa genes que estén compartidos por las plantas y otro linaje, pero por nadie más. Entonces observan que hay más de 300 grupos de homología que están compartidos entre el linaje de las plantas y el linaje de los hongos, pero por nadie más. Entonces hipotetizan que o es un grupo de genes que se encontraba en el ancestro común de todos y que luego de eucariotas y que luego se ha perdido en todos los linajes, o que ha tenido que ser transferencia horizontal génica entre hongos y plantas. Y además sabiendo que comparten un ambiente, un nicho bastante similar. Son ambos organismos sésiles que se encuentran en regiones húmedas, y también sabemos que hay una gran simbiosis entre las raíces de las plantas y los hongos, como puede ser en el pino o la famosa trufa. Entonces ven que la mayoría de estos genes que se han transmitido entre plantas y hongos, entre hongos, de hongos a plantas, son factores transcripcionales que regulan la capacidad de, por ejemplo, las estructuras similares a las raíces. Entonces se ve un gran capacidad de reciclaje dentro de la evolución, donde si ya tenemos un gen que está realizando esta función y consigo que me lo des, pues aunque es muy poco probable que se dé este evento, es tan beneficioso que se queda fijado. Bueno, luego simplemente comentar que también se ha visto que genes que están relacionados con la capacidad de las plantas de adaptarse al medio terrestre son genes que ya se encontraban dentro de otros organismos o de otros linajes próximos a ellos o anteriores a ellos. Por ejemplo, puede ser genes relacionados con la capacidad de capturar bacterias por organismos filtradores, individuos, plantas filtradores y organismos similares, que en este caso, o que era simplemente para fijarse al suelo, y que estos genes se están reutilizando, se están reciclando para realizar una nueva función como puede ser la adhesión celular. Es decir, hay una gran cooptación de genes que en linajes anteriores están realizando una función que no tiene nada que ver y que se han adaptado, se han cooptado, se han cogido para facilitar esta respuesta, esta adaptación al medio terrestre. ¿Y en el estudio inicial utilizan hongos o eso ya lo miran después? Utilizan hongos, sí. En esos utilizan de esos 250 genomas, cogen genomas de mamíferos, de animales, no de mamíferos, en plan de Drosophila, que lo utilizan como outlier, es decir, si estos genes estaban aquí y no están aquí, así puedes saber también los que se han perdido, los que son propios de plantas. Y también, si no me equivoco, creo que también utilizaban hongos. Que te iba a decir que en los eventos de transferencia horizontal de genes, supongo que es problemático a la hora de hacer árboles filogenéticos, porque normalmente estás mirando transferencia vertical de genes y claro, al haber esta transferencia horizontal entre individuos se enmarañarían mucho los árboles. Supongo que es un problema que puedes comentar. Sí, cuando estás... por ejemplo, cuando quieres detectar transferencia horizontal de genes, una de las herramientas que se emplean es esto. Alinear los genes y ver si te están dando árboles aberrantes, árboles que no deberían darte, a la aproximación de filos que sabes que no están próximos pero que te quedan muy próximos, es una forma de detectarlos. En este caso, se ha visto que la tecnología que están utilizando ellos de grupos de homología está reduciendo estos eventos de genes ortólogos y parálogos y de transferencia horizontal de genes. Pero en este caso lo que hacen es, cuando sacan las filogenias, lo que tú le estás dando es un árbol externo que ya ha sido generado de otros medios y es adáptame estos eventos que estás viendo en estos genes a este árbol. De todas formas, no sería difícil pensar que hay transferencia genética entre hongos y plantas porque
hay mucha simbiosis entre estos dos organismos. Por ejemplo, las orquídeas dependen directamente del metabolismo de nitrógeno de hongos. Sí, o sea, son dos organismos que en el espacio están muy próximos entre sí. Entonces, es eso, estos eventos, aunque son poco probables, si en el momento que es tan beneficioso se van a fijar. Pero estos eventos ocurrieron, o sea, en la misma época, o sea, al mismo tiempo. Sí, son su mayoría por transferencia horizontal. Es lo que argumentan, que son bien dados por transferencia horizontal. Es que claro, si han ocurrido en la misma época, o sea, a mí me parece un poco extraño porque tampoco es un fenómeno súper probable que se produzca esta transferencia horizontal, ¿no? Yo creo que ambientalmente tuvo que pasar algo y después pasaron dos factores. Uno, que esos dos géneros están muy próximos entre sí, y después la otra que comentaba Pablo, que es verdad que las plantas son como más promiscuas, se podría decir así, de aceptar ADN exógeno. Entonces, digamos que se dio las condiciones y se dio la facilidad de producirse. Sí, también. Sí, de esas condiciones, lo que he estado mirando de lo que podía afectar al mar es que había un cambio de concentración de oxígeno en el mar y aumento de azufre. Que puede que eso hiciera que las plantas dijeran, pues me piro de aquí. Sí, luego comentar esos dos grandes eventos de adquisición de genes, que ya lo comenté anteriormente, pero para recalcarlo un poco y ahora diciendo mejor, en streptofitas, que son el clado que está recogiendo las plantas verdes y las algas prófitas, son capacidad de desarrollo de multicelularidad, la capacidad de desarrollo de órganos, la capacidad de desarrollo de la raíz, la capacidad de señalizar mediante fitohormonas, las respuestas a estreses abióticos y bióticos y el ritmo circadiano. Y en la segunda etapa, en ese segundo clado que es embriofitas, que ya se recoge únicamente de donde van a derivar las plantas terrestres, está el desarrollo de la pared celular, más señalización mediante fitohormonas, la defensa a patógenos, el desarrollo embrionario, la detoxificación de metales pesados y, como ya he comentado, la capacidad de la detección de detectar la gravedad. Estas son más o menos las funciones principales que se recogen en cada uno de los dos eventos. Me sorprende que las algas no tengan ciclo circadiano, siendo fotosintéticas. Supongo que la tendrán, pero igual de otro tipo. No lo sé. Sí, supongo. Simplemente como ya tienen sensores de luz normales y corrientes, que es la clorofila, dicen, pues ya igual está. lo tienen más sencillo y luego con el otro evento pues le dio más complejidad. Sí, también una de las que están comentando en el paper, que es aunque se hayan dado estos dos eventos de ganancia de genes, también a lo largo de todo el desarrollo de las plantas ha habido que hay algunos otros genes que han devorado estas funciones, o a la inversa, que funciones que ya tenían algunas de las plantas, o sea, algunos de estos ancestros comunes, mediante la ganancia de estos genes han sido sustituidos. O sea, por ejemplo, sí que había, en este caso, una señalización por fitohormonas y luego en la siguiente etapa se ha sustituido por otra aún más eficiente. O sea que en este caso al final los procesos evolutivos son bastante complejos. Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito, y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario, o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.